Buenos días, mi nombre es Amparo Perucho y para este taller temático de CEMU de 2022 vamos a hablar de psicología, funcionalidad y herramientas cognitivas. Lo vamos a ver a través de dos grandes puntos. Primero va a ser una exposición del tema, entendiendo razonamientos y explicaciones acerca de qué pueden ser los procesos cognitivos, pero sobre todo una explicación profunda de herramientas que se pueden utilizar tanto para reconocer nuestros procesos cognitivos como también intervenir sobre ellos. Digo intervenir porque muchas de estas herramientas se utilizan en un contexto de terapia cognitivo-conductual, también llamada TCC o también llamada CBT, dependiendo si las siglas las ponemos en inglés o en castellano. El segundo gran punto, el segundo gran bloque, va a ser una aplicación al debate, va a ser entender cómo todo el contenido que acabamos de tener puede servirnos para gestionar nuestras emociones en un contexto que es altamente competitivo y estresante, pero también, sobre todo, en este taller particular, entender cómo podemos profundizar significativamente a la hora de abordar emociones cuando sabemos un poco más acerca de procesos cognitivos. Antes de comenzar con el primer punto, un par de disclaimers. El primero de ellos es que la naturaleza de este taller aborda de forma explícita patrones relacionados con trastornos como depresión, ansiedad, procesos de duelo, fuertes inseguridades y situaciones con altos niveles de estrés emocional. Esto se me hacía lo más responsable para que sepáis que al abordar este tipo de pensamientos es no fácil, pero sí hay algunas personas que se sienten demasiado proyectadas en este tipo de pensamientos y pueden estar triggereadas por ellos. Primero, no es mi intención. Y segundo, sobre todo, que sepáis ya en antemano que es algo que vamos a abordar. Os permite tomar una decisión justa con respecto a vuestro estado mental, si queréis llevar a cabo este taller ahora, si queréis dejarlo para otro lado. El segundo disclaimer, el segundo paquete de disclaimers tienen que ver con académicamente cómo funciona la parte teórica del taller. Y es que la mayor parte de explicaciones y definiciones son reformulaciones y adaptaciones de conceptos e hipótesis que se plantean sobre todo en psicología cognitivista. Son reformulaciones que están hechas para aumentar la accesibilidad de los conceptos que tratan y así que no sea pese a tener una base teórica y académica, que no sea incomprensible si no has dado esos conceptos o si no tienes un cierto contexto acerca de autores como Beck o como Neisser, por ejemplo. El segundo es que algunas de las herramientas que vamos a estar planteadas no tienen un claro origen acerca de quién las plantea, sino que ahora se muestran repetidamente en estos manuales de terapia cognitiva conductual. Son dos disclaimers de carácter académico que también merece la pena para que sepáis que aparte de una bibliografía que está a disposición de aplicación, las explicaciones, los conceptos tal cual los abordamos en la presentación, no es como los encontraríamos dentro de, por ejemplo, un paper académico. Ok, vamos entonces al primer punto. La psicología enfocada a los procesos cognitivos. Entendemos que la psicología es un campo de estudio que es multidimensional, en el cual hay tanto funcionamientos neurológicos en términos de químicamente cómo interactúan unas neuronas con otras y condicionan cómo funciona nuestro cerebro, pero también hay altos condicionantes en nuestro entorno psicosocial que condicionan la manera en que nuestro cerebro acaba funcionando, acaba aprendiendo, por ejemplo. La psicología enfocada a los procesos cognitivos, de todas estas dimensiones, y de no solo estas dos, sino de muchas más, lo que se interesa particularmente es en cuáles son los patrones mentales que permiten que se procesen los estímulos. Esto es una reformulación de una definición del psicólogo Neisser, que habla de los patrones mentales como una forma de descartar y utilizar los estímulos y la información, sobre todo, que estamos recibiendo externamente. Estos procesos cognitivos, estos patrones mentales, son los que nos permite, por ejemplo, que de escuchar un fonema, escuchar un sonido, podamos reconocer un fonema, podamos reconocer una palabra, podamos reconocer un concepto, podamos reconocer la idea que hay detrás y extraer en algunos casos deducciones de la misma. Eso sería un ejemplo de un patrón mental que exploraría el proceso cognitivo y la psicología enfocada a los mismos. Para este debate, vamos a entender para este taller, vamos a entender estos patrones mentales como lo entienden sobre todo en la mayor parte de manuales de terapia cognitiva, es que es como una interrelación entre pensamientos, sentimientos y comportamientos derivados de los mismos. Estos tres ejes son la forma más accesible en la cual encontramos explicar cómo los patrones mentales y todos esos procesos que están pasando tienen una importancia nuclear a la hora de entender la manera en que reaccionamos a nuestras emociones primarias, en la manera en que reaccionamos a estímulos externos que estamos recibiendo y sobre todo también la manera en que podemos regular cómo
pensamos y cómo a raíz de eso nos comportamos y tomamos unas decisiones, unas conductas que estén más reguladas hacia nosotros. Estoy diciendo mucho la palabra regular porque el concepto de regulación emocional lo vamos a utilizar sobre todo como una forma de hablar de en qué mundo tengo mejores herramientas para lidiar con mis sentimientos, con mis estímulos, con mis percepciones acerca de la realidad, entendida en los procesos cognitivos. Estos patrones no siguen una fórmula matemática en la que siempre el mismo estímulo da claramente siempre el mismo resultado, sino que en esos procesos cognitivos, particularmente cuando estamos abordándolos desde un punto de vista terapéutico, tiene mucha importancia la valoración cognitiva que realizamos sobre esto. ¿Qué es la valoración cognitiva? La valoración cognitiva es la forma en que interpretamos, gracias a específicamente nuestros pensamientos, aquellas sensaciones y sentimientos que estamos teniendo. Y como dependiendo de cómo pensemos, los comportamientos que derivan de ese mismo estímulo que ha activado sensaciones y sentimientos pueden ser sustancialmente diferentes. Vamos a materializar esto en un ejemplo. Cuando yo salgo a la calle y pasa muy cerca un coche, una moto, la emoción de miedo no es una valoración cognitiva, es una emoción primaria que se activa por un estímulo, que es un mecanismo generalmente de protección, de alerta de nuestro propio cuerpo, de estar pendiente de nuestros entornos. Ese miedo no es valoración cognitiva, es esa una emoción primaria. La valoración cognitiva empezaría a entenderse cuando vemos el cómo pensamos acerca del miedo. Por ejemplo, si a raíz de haber tenido ese encuentro, lo que nosotros empezamos a pensar es muy peligroso salir a la calle. Todo lo que hay puede salir mal, me pueden atropellar, puedo cruzar mal y que me caiga en mitad de la calle y que cause un accidente. Puede ser que no esté funcionando bien el sistema eléctrico y alguien me atropellen. Puede ser que cuando salga mi madre se caiga y le pase esto. Puede ser, puede ser, puede ser. Los pensamientos que estamos teniendo alrededor de este miedo, uno, son pensamientos que siguen patrones fuertemente ansiosos y sobre el pensamiento de ese peor de los escenarios vamos a evaluarlo y reevaluarlo, pero con ello lo que entendemos es que estamos pensando, dando una importancia sustancial al miedo como un factor que está presente en nuestra realidad y al que tenemos que tener incluso más miedo. Tenemos miedo al miedo a raíz de cómo pensamos acerca de una situación que ha provocado un riesgo y una emoción primaria en nosotros. Esos pensamientos hacen que ahora cuando yo tengo que abordar salir a la calle por el motivo que sea, o cuando personas que me importan y a las que quiero que tengan un bienestar físico salen a la calle, mi sensación de preocupación, mi sensación de inseguridad, mi sensación de nerviosismo puede estar mucho más exacerbado por estos pensamientos y cómo hemos realizado una valoración de nuestra emoción. En razón de que podemos estar más nerviosos al salir de la calle y nos da más miedo el miedo, lo que adoptamos son comportamientos generalmente que sirven para hacernos sentir que estamos adaptándonos a la situación, a los nuevos estímulos y protegiendo a nosotros y a nuestro entorno. Cosas como ahora, cuando yo salgo a la calle, no llevar nunca auriculares porque siento que si me pierdo un mínimo sonido ya valió, ya puede pasar ese peor escenario, pero también hacer cosas como preguntar a las personas cuando salen a la calle a dar un paseo, que tienen que ir de un lugar a otro, que les mantengamos que nos mantengan pendientes de cómo están, de qué está pasando, por si pasara el peor de los escenarios, para poder nosotros tener una mayor sensación de inseguridad y de agencia sobre algo que nos produce un miedo. Esos comportamientos vienen muy desencadenados y activados por los dos patrones previos, de sentirnos más inseguros a raíz de cómo hemos pensado en el miedo. La valoración cognitiva sería, por decirlo de alguna forma, los pasos 2, 3 y 4 que realizamos, particularmente el 2 y cómo se desencadenan a través de este, activan matices acerca de cómo sentimos las sensaciones que teníamos previamente y cómo nos comportamos para poder intentar regularlas de la mejor forma que sepamos o con las únicas herramientas que tengamos en el momento. Estas valoraciones cognitivas, como pequeño encuadre, es importante entender que no vienen de base en la generalidad de las personas, como nosotros no nacemos y como bebés ya estamos condicionados a valorar como positivo o como negativo el perdón, el miedo, la caridad, un montón de conceptos que, por ejemplo, vienen de una tradición católica cristiana que
no cuando somos bebés simplemente nacemos y pensamos de acuerdo a estos, sino que están fuertemente condicionados. Están condicionados por algo tan sencillo como el lenguaje que nosotros, la capacidad que tenemos para descartar y procesar esa información, dependiendo de si entendemos muchas veces los caracteres en los que están escritos, el contexto en el que se ha dicho, y cuando existe un choque en el lenguaje en que se me está presentando, el lenguaje en que yo proceso esos estímulos, es fácil que esa información no la concibamos como tan adecuada o que tengamos que hacer un esfuerzo muy significativo para entenderla. El lenguaje ya es un condicionante súper fuerte dentro de nuestras valoraciones cognitivas. Y el segundo son los patrones culturales. Los patrones culturales que determinan cómo interpretamos determinados estímulos de acuerdo a más o menos deseabilidad, más o menos legitimidad de los mismos. Por ejemplo, algo que es muy ilustrativo es el mismo estímulo de ver a dos personas cogidas de la mano. Si existe un patrón cultural en el cual se enseña que ese estímulo, cuando lo vemos, responde a una valoración legítima de afecto entre dos personas, independientemente de su género, si yo luego veo eso por la calle o si yo quiero tomar, por ejemplo, la mano a una persona, mi valoración cognitiva generalmente no tiene una intencionalidad, una intuitividad en la primera instancia de ser negativa hacia ese estímulo, porque me han enseñado que es legítimo y que está ok, y mi esquema mental está construido con que está bien producir y procesar ese estímulo de esa forma. Si por el contrario nos han hablado que es diferente cuando son dos hombres, dos mujeres, y cuando es hombre y mujer, y cuando son todo lo que no sea hombre y mujer, ya no es una expresión legítima y empiezan a meter ideas dentro de nuestros esquemas hacia cómo ese es un estímulo que cuestionar y que no naturalizar. La valoración cognitiva que realizaremos sobre el mismo tiene muchos más potencialidad de llevar sesgos negativos hacia cuando queremos, si nosotros queremos reproducir ese estímulo, cuestionarlos significativamente, el por qué lo estamos haciendo, y muchas veces también anclar nuestro merecimiento a ser feliz, de acuerdo a si yo quiero reproducir ese patrón que me han enseñado que no es legítimo y que no es bueno. La homofobia internalizada responde a valoraciones cognitivas desencadenadas por un contexto particular, micro y macro, que enseña a cuestionar, enseña a demonizar y enseña a sentir que si no formas parte de la cis heteronorma, como persona, nuclearmente, tu identidad puede que sea pasajera como crítica, puede que sea falsa en sentidos de estar replicando cosas que están de moda, puede que se te digan múltiples cosas, honestamente, que hacen que tengamos unos patrones valorativos acerca de nuestros estímulos, nuestros sentimientos y, por ejemplo, también ese estímulo externo en el que tengamos que trabajar fuertemente en deconstruir esos propios patrones, esa propia, en este caso particular, por ejemplo, homofobia que puede estar internalizada. Estos condicionamientos lo que hacen son construir esquemas mentales, ¿no? Que son los patrones, la plantilla con la cual nosotros reaccionamos de una forma más accesible a los estímulos, al categorizarlos, al poder ponerlos dentro de cajas en los que se ajusten a esos esquemas mentales. Los esquemas mentales son abordados por Beck, sobre todo, a la hora de explicar la terapia cognitiva y los procesos cognitivos de las personas, y son esquemas que pueden ser nucleares, identitarios y no universales, pero sí fijos a quienes somos y a cómo concebimos el mundo, pero luego también esquemas secundarios que tienen una mayor variabilidad acerca de cómo pueden ir cambiando sustancialmente con el contexto y cómo nosotros podemos acceder a cambiarlos de una forma mucho más clara. Las herramientas cognitivas sirven justamente para entender esas valoraciones que realizamos y para intentar dar nuevos ejes de acuerdo a los elementos que hablábamos del principio que están interrelacionados, como son pensamiento, emoción y conducta. El triángulo es la forma que en los manuales de terapia ahora mismo, creo, es por lo menos en terapia occidental, probablemente viniendo de una escuela americana de psicología, es una forma de hacer accesible procesos y conceptos que cognitivamente pueden ser más difíciles para las personas pacientes, como mínimo un approach en principio. De este triángulo de terapia cognitiva es importante entender que se plantea como hipótesis fundamental que los tres elementos tienen bidireccionalidad acerca de cómo se afectan los unos de los otros. Los pensamientos no solo afectan la emoción, sino que también afecta la conducta que tomamos, y las conductas que tomamos pueden afectar, si bien
en menor medida para la escuela cognitivista, en una mayor medida para la escuela conductual, a los pensamientos y a las emociones que estamos sintiendo. Digo modificables entre comillas, porque si entendemos la emoción como una reacción primaria a un estímulo, la emoción en el momento en que recibimos ese estímulo no es modificable, sino que trabajamos para que nuestra reacción y nuestro procesamiento emocional, de ahí que el taller tenga una palabra de emocionalidad dentro del título, ese procesamiento en futuras situaciones análogas o no tan análogas sea lo mejor posible para el sujeto. No es modificable esa primera reacción como emoción si la emocionalidad que tratamos es lo que intenta cambiarse, modificarse, sobre todo hace que sean más funcionales estas personas. Cuando digo funcionalidad, me refiero a la capacidad que tenemos para llevar a cabo nuestros objetivos y para no paralizarnos por tener y sentir unos estímulos y a raíz de ahí que se nos enciendan sentimientos concretos, emociones concretas. Me refiero a funcionalidad, el cómo podemos hacer para incluso si yo me siento muy triste, no parar por completo y que pueda mantener, por ejemplo, ducharme, si bien no con la regularidad que lo haría una persona que no está teniendo un patrón fuertemente depresivo. Si me siento ansioso, ¿cómo puedo hacer para que en ese nerviosismo, en esa ansiedad y en esos como sintomatología física que puedo tener, no me paralice y algo que me da miedo y me produce ansiedad, si bien no necesariamente voy a tener la mejor performance de mi vida en esto, por ejemplo, si es ansiedad hacia el público, porque sentimos que nos estamos siendo juzgados, sí podamos, por ejemplo, salir a ese escenario y acabar y cumplir con nuestro papel. La funcionalidad, de acuerdo a los objetivos y las responsabilidades que, sobre todo internamente, nos planteamos como individuos, pero también muchas veces eso interactúa con las expectativas sociales que se tienen de acuerdo a los objetivos. Vamos a ver esto en un ejemplo concreto, por ejemplo, una situación de se acaba la carrera y en un sistema capitalista en el que el dinero importa y el dinero da acceso a herramientas básicas de bienestar, tener trabajo es una herramienta, es un objetivo interno y externo que nos podemos plantear nosotros como personas. Ok, pasa una semana y yo no he recibido ningún callback por parte de empresas a los que he mandado currículum por LinkedIn, por mensaje privado, por correo, por lo que sea. Mis pensamientos que se desencadenan cuando, por ejemplo, tengo un marco de patrón ansioso es no me van a coger en el trabajo, no me están respondiendo, no soy suficientemente bueno, hay algo malo en mí, porque si no, me cogerían en el trabajo. Los pensamientos encadenados aquí tienen una fuerte distorsión acerca de por qué está pasando o no el objetivo que nosotros nos estamos planteando. Los pensamientos ante un estímulo que es ahora mismo no están respondiendo positivamente a las expectativas de trabajo, lo que hacen es ahondar particularmente en ese peor escenario en el que nos culpamos y creamos una creencia nuclear de que somos nosotros el problema íntegro y no circunstancias particulares que han condicionado que me cojan, que no me cojan, como que mi currículum se envió tarde, como que en ese proceso la entrevista sí la cagué en una pregunta particular que era importante, o relativizar en última instancia el cómo o por qué está pasando. Esos pensamientos, cuando tienden esa índole de culpabilización, de responsabilización y de polarización acerca de nuclearmente quiénes nosotros somos, activan emociones mucho más fuertes y arraigadas en la tristeza y en la desmotivación, porque no solo es que claramente no me están respondiendo situacionalmente y no estoy consiguiendo trabajo, sino que yo me siento triste y desmotivado porque pienso que dado que es algo nuclearmente problemático en mí, eso no va a pasar por mucho que lo intente. Siento que esa pequeña frustración que podía tener de acuerdo a las expectativas y lo que está pasando se convierte y se aumenta significativamente en sentimientos en los cuales ya, por ejemplo, cuando tengo que abordar nuevas entrevistas de trabajo, luego con un sesgo negativo de que van a seguir sin cogerme, porque si no lo han hecho antes, no lo van a hacer ahora. Estas emociones que tienden hacia sesgos negativos de autopercepción pueden hacer que mis conductas cuando tengo que seguir mandando currículums, entrevistas, sean mucho más derrotistas y que sean, por ejemplo, no mandar currículums vitae porque si hay un día en el que me despierto y siento genuinamente que nunca va a pasar porque no soy una persona válida para este trabajo que yo quiero, por ejemplo,
Lo que es más fácil es que no lo intente para intentar justamente ahorrarme el proceso de decepción, la ilusión y la pues, decepción justamente de no llevarlo a cabo. El proceso de conducta en el que yo me desmotivo, en el que dejo de intentarlo, en el que no evalúo mis mecanismos de aprendizaje y no los pongo en práctica para, por ejemplo, seguir mejorando, activando un portfolio, para seguir formándome y entender cómo mandar mejores correos, hace que me estanque en términos conductuales en lo que hago y reduzca muchas veces el propio ímpetu y como las propias ganas que yo le dedico y el tiempo, y muchas veces el detalle y la calidad de los currículums que estoy mandando y los correos de los mismos. Claro, con esto podríamos empezar un nuevo triángulo acerca de cómo se reincentivan emociones que son mucho más derrotistas todavía, porque cuando se alarga en el tiempo una emoción y ya teníamos un sesgo hacia que nuclearmente era un problema mío, es fácil que podamos pensar que efectivamente el hecho de que haya pasado mucho tiempo es una prueba y una evidencia de que es algo que no voy a poder cambiar nunca, porque ya han pasado 2 años sin trabajo y está muy, muy, muy claro que el problema soy yo. Si antes era un sesgo negativo que me podía afectar en el corto plazo, en el largo plazo he tenido muchísimos más patrones similares a estos y he podido profundizar muchísimo más en estos. La temporalidad, por ejemplo, aquí en una conducta que puede desencadenar que se tarde mucho más tiempo, sí desencadena o puede activar emocionalidades mucho más fuertes y mucho más reactivas hacia nosotros. Y como esas emociones pueden activar a su vez pensamientos que sean escalando cada vez más el por qué no me van a coger en el trabajo, el si ya no es solo profesionalmente no valgo, sino que hay algo que está mal en mí, la gente no me quiere, la gente no me aprecia porque no tengo trabajo, esperarían que yo tuviera trabajo y se empiezan a añadir factores y nuevos pensamientos que van creando más triángulos alrededor de situaciones. Entender que los triángulos se pueden encadenar nos sirve para entender que muchas veces cuando lo trabajamos esto en términos terapéuticos, lo que tenemos es una simplificación y ponerlo en una caja de vacío en una situación concreta para intentar abordarla y evitar que se escale sistemáticamente a mayores triángulos y mayores situaciones derivadas de lo mismo, como si fuera una muñeca rusa al respecto. El funcionamiento del triángulo cognitivo-conductual es esto, entendiéndolo en aislado en situaciones como en cajas de vacío, vamos a abordar 2 patrones concretos. Estos 2 patrones los vamos a abordar con 2 conceptos. El primero, el concepto de triggers, y el segundo, el concepto de distorsiones cognitivas. El concepto de triggers se refiere a detonadores emocionales que activan respuestas desreguladas e irracionales. Por ejemplo, son situaciones externas que por nuestro contexto particular nos provocan que nos paralicemos en la situación en la que estamos viviendo y al paralizarnos nuestra funcionalidad y nuestras respuestas son altamente reguladas y irracionales. Por ejemplo, si yo he tenido una pérdida de un ser querido que ha sido muy repentino, yo puedo tener triggers fuertes cuando veo a mi alrededor a personas a las que quiero que tienen que pasar por situaciones análogas, por ejemplo, si ha sido que han muerto en un accidente, han muerto en, por ejemplo, pues teniendo un fallo cardíaco en un punto súper inesperado. Cuando hay situaciones que me pueden recordar a mí emocionalmente a ese peor escenario y esa pérdida y proceso de duelo que estoy teniendo, los triggers son mucho más fuertes, o sea, esas situaciones pueden convertirse en triggers para nosotros. Una vez ya han pasado, una vez ya ha muerto la persona, lo he dicho, con patrones análogos podemos detonar emocionalidades muy fuertes análogamente a lo que sentimos en ese peor de los escenarios. Los triggers generalmente son trabajables, no en entender, no en romper siempre el que existan estos triggers, porque hay situaciones que nos triggerean, pero que no podemos evitarlas, porque por ejemplo puede darnos mucho trigger las personas que tienen trastornos alimenticios, el hecho de comer, ingerir comida, pero nuestra funcionalidad depende altamente de que ingiramos comida, sino que muchas veces lo que se trabaja desde la terapia cognitivo-conductual es en cómo desescalar los triggers en caso de que pasen y cómo entender que hay situaciones que no necesariamente comportan ese trigger, sino que solamente tienen una alta incomodidad hacia nosotros, pero activan respuestas que pueden estar reguladas y que pueden ser racionales.
El segundo concepto que vamos a tratar son distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento con sesgos negativos que llevan a conclusiones equivocadas. El concepto de distorsiones cognitivas también ha sido trabajado sobre todo por Beck y por un psicólogo llamado David Barnes, que tiene como una checklist de distorsiones cognitivas. Se refiere a esos patrones que generalmente implican procesamientos de la información erróneos con conclusiones equivocadas. Por ejemplo, un patrón de distorsión cognitiva muy fuerte sería la hiperresponsabilización, la culpabilización de todos los procesos que pasan a nuestro alrededor. Este patrón lleva a una conclusión equivocada, es que yo soy responsable y culpable de todo lo mínimo que salga mal y soy el Dios de todo lo máximo que salga bien. Entonces, esta distorsión lo que nos provoca muchas veces es que desencadena emocionalidades que son muy polarizadas acerca de nuestra autopercepción, de o bien somos espectaculares, lo mejor del mundo, teníamos cero issues con respecto al proyecto porque ha salido, o ha salido horrible porque yo he tenido un error que con esto se ha cagado fundamentalmente. Estas emocionalidades nos hacen sentir muy, muy, muy bien, muy, muy, muy mal, y en futuras situaciones pueden ser una barrera tener una regulación cuando se rompen expectativas y se rompen variables de una forma muy chocante acerca de quizá no eras tú el único responsable de que salgan las cosas bien, pero tampoco eras tú el único responsable de que salieran las cosas extremadamente mal. Estas distorsiones cognitivas están muy, muy presentes en trastornos, en trastornos en este sentido como los que vamos a abordar. El primer caso es el patrón de ansiedad social, ¿no? En la ansiedad, en general, uno de los patrones que nos encontramos son patrones de sobrepensamiento, que es abordar ese estímulo que estamos recibiendo, no solo entendiendo qué pasa y haciendo un plan de acción mínimo, sino también, sobre todo, enfocándonos en el peor de los escenarios y cómo regularlo. ¿Por qué los patrones de sobrepensamiento pueden tender a esos peores de los escenarios? Porque son una herramienta que adaptativamente nosotros hemos aprendido para intentar lidiar con las situaciones que nos provocan inseguridad y darnos una sensación de agencia y de control con respecto a si pasara un peor escenario, podría lidiar con ello. Lo que pasa con patrones de ansiedad social es que en contextos donde existen expectativas de interacciones sociales, como puede ser una fiesta, como puede ser una reunión de amigos, como puede ser una comida familiar, los pensamientos que se detonan en las personas que tienen esta ansiedad social tienden a sobrepensar las veces en las que va a salir mal, las veces en que yo me voy a sentir mal particularmente. Si voy y nadie me recuerda, si me hablan y hago ridículo, si arruino la reunión, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Voy a arruinar la reunión, voy a ir y no voy a saber hablar con las personas, voy a contar un chiste y va a salir muy mal ese chiste, la gente me va a mirar mal cuando entre, la gente no se va a acordar de mí. Esos pensamientos hacia cosas que a mí me sentarían mal, que no son necesariamente malas, que tú, por ejemplo, cuentes un chiste y no se rían las personas, activan, si lo vemos dentro del triángulo, activan emociones en las cuales ahora yo estoy pensando mucho más en cómo me voy a sentir mal por cosas que creo que es razonable que pasen, por la cantidad de vueltas que les he dado y en la presencia que tienen temporal en mis propios procesos. Les dedica una cantidad de tiempo emocional súper, súper fuerte, lo que me hace pensar que pueden ser importantes, incluso si no son súper probables de que pasen el 100% de los casos. Mis emociones se ponen de acuerdo a ese escenario que era el que he determinado como el más importante y aumenta los nervios y la inseguridad de que efectivamente pase algo malo y que si pasa sea culpa mía, como lo hemos, el arruinar la reunión en ese sentido, por ejemplo. Esas emociones que tienen una autopercepción negativa de la situación, de puede salir cosas mal, pero sobre todo una autopercepción negativa de tengo que prepararme para cagarla, tengo que prepararme para sentirme mal, hacen que la conducta que recibimos, el comportamiento, tenga una reacción fisiológica activada mucho más fuerte, en la que si ya tenía un cierto nerviosismo por abordar contextualmente esta situación, ahora mi cuerpo, su sistema nervioso, está respondiendo al peor de los escenarios. Está respondiendo con, por ejemplo, palpitaciones muy fuertes, que sude las manos, apretar los puños, muchas acciones que realizamos para liberar la tensión y para intentar lidiar con ese escenario que nos está poniendo no solo nerviosos, sino que ahora genuinamente sentimos que es algo probable e importante que pase cuando vamos a esta reunión. En esta reacción fisiológica no solo podemos tener una paralización muy fuerte y provocar
un ataque de ansiedad muy exacerbado por los patrones de pensamiento, y ahora la sensación de falta de respiración es muy poderosa. Cuando sentimos que no podemos respirar, nuestra funcionalidad baja significativamente, porque algo que hacemos de forma automática, ahora tenemos que realizar un esfuerzo activo y consciente por mantenerlo. Si sentimos que no podemos, es mucho más fuerte el dejar atrás todo el resto de procesos, enfocarnos solo en esto, y que tengamos en ciclos de tener, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, mucho más nerviosismo, no solo por el estímulo externo, sino por el estímulo interno que estamos teniendo. Claro, en estos patrones que vemos en el triángulo de pensamientos, emociones y conductas, una vez llegamos a un punto donde la reacción fisiológica es muy fuerte, es común que antes de abordar y tratar muchas veces de conscientemente de construir este patrón y este proceso cognitivo, se tomen decisiones como no ir, porque no puedes, sientes que no puedes, sientes que tu cuerpo está paralizado, sientes que si vas va a ser incluso peor, y se juntan como si fuera una pila de legos los motivos por los cuales efectivamente no puedes ir a esta reunión, no puedes ir a esta situación bajo ninguno de los sentidos. Esto sería un ejemplo de un patrón utilizando el triángulo entendido bajo el marco de la ansiedad social. ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Cómo podríamos ayudar a romper este patrón desde un punto de vista terapéutico? Por ejemplo, hay una estrategia de desdramatizar los pensamientos que se utiliza sobre todo cuando tenemos patrones depresivos y patrones ansiosos. Y es, si pasa lo que mi cerebro dice que está pasando, porque es mentira que las conclusiones que extraigamos de esos patrones sean las que en un primer punto y en una primera instancia estábamos sintiendo. Como, si voy y no me habla nadie, no pasa nada. Puedo hablar yo a las personas, puedo volver a presentarme, puedo estar en silencio, puedo ponerme los auriculares. No es cierto que no me hable nadie signifique que no merezco ser hablado, que no soy interesante, que XXX. No es cierto que si, por ejemplo, rompo un vaso cuando estoy en casa de unos amigos, me van a odiar por haber roto el vaso, me van a recriminar ahora para siempre haberlo roto, me van a pedir una fianza espectacular por haber roto el vaso porque tenía valor sentimental para otra persona. No es cierto que cuando yo la cago y hago algo mal, la reacción más probable sea la que me está diciendo mi cerebro de no me van a querer, me van a echar, lo has arruinado, van a sentir que lo has arruinado, etc. Como no es probable esa reacción, porque probablemente solo, pues como es un vaso, se enfadarán, y asumimos y podemos entender y matizar que efectivamente se van a enfadar, que pueden pedir que les compres otro vaso, pero el grado en el que estás arruinando la experiencia para ti y para otras personas no es el que te decía tu cerebro en un principio. Estamos interviniendo en el factor pensamiento y desdramatizando el impacto y la probabilidad que tiene de esos peores escenarios. Esto en las emociones activa que pueda seguir teniendo nervios, porque de una forma natural me ponen nerviosa este tipo de situaciones y he aprendido a estar nerviosa en estos tipos de situaciones, pero tengo muchísima más tranquilidad comparativamente, porque sé que, por ejemplo, si pasa algo mal, no va a tener tanto impacto, pero también probablemente cosas que a mí me parecen problemáticas, tengo una salida y tengo herramientas claras, como por ejemplo, si no me habla nadie, puedo hablar yo a otras personas, o puedo no hablar y estar en el sofá interactuando con cosas que a mí me pongan feliz y me den cierta calma, como esos patrones que yo ahora he tenido en donde he destramatizado los escenarios de sobrepensamiento, nos ayudan a sentir que los nervios pues siguen estando ahí, pero que no tengo que escalar hacia una sensación de autopercepción en la que pienso que no merezco la pena, que la gente no me quiere, y también una emocionalidad como mucho más ansiosa, nerviosa, insegura, que puede desencadenar los procesos que hemos visto antes, como en términos fisiológicos, por ejemplo. Cuando yo interactúo y desdramatizo estos pensamientos, me ayuda a ver las emociones de una forma también sustancialmente diferente. Otra forma sería verlo con patrones de atencionalidad. Patrones de atencionalidad es dificultad para prestar atención en procesos como de producción y sobre todo también de procesamiento de estímulos. Ahora vamos a cambiar y vamos a verlo no desde la perspectiva de pensamiento, sino empezando por la conducta. Yo tengo que hacer un trabajo. Si cuando tengo que hacer un trabajo yo tengo dificultad para concentrarme 2 horas, tengo dificultad para concentrarme 1 hora, que puede durar este taller como 40 minutos, 20 minutos, me distraigo constantemente, si los patrones de pensamiento que yo activo
en esta conducta de por querer sentarme 2 horas, 4 horas a hacerlo todo de una, son cosas como no estoy avanzando nada porque mi conducta es que me estoy distrayendo, entonces tengo que volver a leer, por ejemplo, múltiples veces el mismo párrafo. Si yo pienso que no estoy avanzando, que a este ritmo no voy a acabar, que ya lo he vuelto a hacer, se me ha ido la tarde con algo que no tenía que irse a la tarde, en mis pensamientos giran mucho más hacia erratizar y polarizar que si no ha pasado algo, si no ha pasado en el grado en el que tenía la expectativa que pasara, no va a pasar nunca. Es una polarización de o todo o nada. A esto le añadimos que personas con patrones de atencionalidad saltan constantemente de tema en sus pensamientos y eso dificulta muchas veces que puedan tener un proceso en el que inician un patrón de pensamiento, lo construyen y lo deconstruyen y lo finalizan, sino que saltan de tema a mitad de ese patrón de pensamiento y luego tienen que volver un poquito antes, como si fueran los 15 segundos antes de Netflix para entenderlo, avanzar un poco, volver a distraerse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando los patrones de pensamiento son mucho más erráticos y no tenemos un hilo conductor, intervenir sobre los mismos a veces es poco, sobre todo, funcional para las propias personas que tendrían que hacer esa intervención, porque si tienen esa dificultad, cuando por mucho que yo les diga tenemos que hacer todo este proceso cognitivo de desdramatización, si se dan situaciones análogas con las que el estímulo ha sido, el estímulo que reciben también es esa dificultad, es fácil que la puesta en práctica no acabe de ser funcional del todo cuando lo planteamos desde un punto de vista puramente cognitivo, por ejemplo. No quiere decir que no funcione, sino que quiere decir que probablemente necesite una reiteración mucho más fuerte en el tiempo para que esos patrones cognitivos efectivamente acaben calando. Cuando tengo estos pensamientos de base no, estos pensamientos activados, la emoción es mucho más frustrante con respecto a mis expectativas de productividad y la sensación de estar decepcionado con uno mismo y de que ya voy otra vez sin poder concentrarme, sin poder hacer lo que tengo que hacer, ya me estoy decepcionando, ya esto no va a avanzar, tengo que entregarlo, lo estoy entregando tarde, y empiezan emociones de frustración, de autopercepción negativa, de también tristeza, también enfado con uno mismo acerca de lo que podía ser simplemente una dificultad para abordar unas tareas. Cuando nosotros queremos intervenir sobre este maravilloso triángulo de conducta, pensamientos, emoción, podemos tener una intervención conductual, como hablaba antes, y es, no tienes por qué hacer sesiones de trabajo en los que la temporalidad de, por ejemplo, 2 horas te dificulte incluso más un patrón en el que tú ya tienes una dificultad. Puedes cambiar y tener, reconociendo que hay dificultad para concentrarte, dividir las tareas en sprints, en periodos de tiempo en los que puedas mantener poco a poco cada vez una mayor atención sobre lo que estás haciendo. Puedes empezar con 10 minutos, luego 15, luego 20, aumentar exponencialmente o quedarte siempre en patrones de 10, descanso de 2, 10, descanso de 2, 10, descanso de 2. El cambiar esta conducta hace que las expectativas que tengo cuando chequeo los objetivos al final de que ha pasado ese tiempo son mucho más emocionalmente satisfactorias, porque en esos 10 minutos, si bien puede que no haya completado el 100% de la tarea, lo que no he completado es comparativamente mucho menos que lo que yo pienso que no he completado si hago esa evaluación de objetivos a las 2 horas, a las 4 horas al final del día. Otra de las conductas que podríamos intentar intervenir es que, reconociendo que probablemente me puedo distraer, tener recordatorios sensoriales para que cuando me distraiga pueda volver. Esto se ve en, por ejemplo, personas que tienen dificultad para leer, cambiar pequeñas cosas en la tipografía, en el tamaño de las palabras o en el color en el cual está el texto, y tener palabras pilares a las que pueden acogerse las personas en caso de que se pierdan y en caso de que constantemente estén desconcentrándose y perdiendo la atención con respecto a lo que están leyendo. El entender que distraerse es algo que quizá no podemos controlar, pero sí podemos gestionar y regular para que no nos paralice el volver a abordar el libro que teníamos que, por ejemplo, leer para una clase o que estamos leyendo por gusto, no dejarlo atrás, sino que vamos a entender que nos vamos a distraer, pero vamos a volver a ello con estas palabras, por ejemplo. Métodos de subrayado aquí también tienden a funcionar, métodos de forzada anotación a las personas como con simbologías también ayudan a tener estos inputs con los que volver y recuperar la atención en última instancia. Cuando yo tengo no solo una nueva forma de encuadrar los tiempos, sino también encuadrar el escenario en el que efectivamente me distraigo, las emociones más probables es que
no solo mi evaluación de objetivos siento que sigo avanzando, sino mi frustración con respecto a lo que no he avanzado puede ser mucho peor, porque me siento orgulloso de haber podido recuperarme y haber podido volver a prestar atención. Que hay veces que si la perdemos no la recuperamos porque entramos en otros patrones que saltan como a otros espacios de atencionalidad muy diversos. Otra de esas herramientas puede ser la reestructuración cognitiva. En esta no voy a pasar mucho tiempo porque se parece mucho en términos lógicos a cómo acabamos abordando a veces en la práctica el triángulo, pero sí tiene matices diferenciales. Los matices es que en la reestructuración cognitiva hay un foco muy fuerte en materializar específicamente, verbalizar y de forma introspectiva ser nosotros mismos, quien reconocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero segundo, quienes desarrollamos pensamientos alternativos al respecto de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. En esta materialización, que son verbalizaciones de emociones, registro del pensamiento inicial con el cual abordamos una situación, lo que estamos haciendo es no solo entender nuestros procesos en abstracto, sino sobre todo sacarlos de una burbuja dentro de nuestro cerebro por el cual existe un sesgo de autoconfirmación en el que, sobre todo en percepciones de nosotros mismos, tendemos a creernos la peor versión de lo que estamos pensando. En este punto, la verbalización de emociones y el registro de estos pensamientos se hace siempre desde una perspectiva de validación, que está bien que mi primer approach a una situación haya sido sentirme triste, sentirme enfadado, sentirme frustrado y que haya pensado a raíz de eso como que haya tenido pensamientos autodestructivos en raíz de eso o que me hagan sabotaje dentro de mis relaciones. Eso registro de los pensamientos no es cuestionar que estén bien o mal, sino simplemente están pasando. Ahora, sabiendo que están pasando, ¿cómo podemos reformular los pensamientos que estamos teniendo para tener una nueva perspectiva? Aquí, al contrario que el triángulo, que busca muchas veces refutar aquellos patrones de sobrepensamiento que estamos teniendo, la reestructuración es mucho más proactiva y es con el tiempo que estoy teniendo, dedicando ahora por este estímulo particular que está pasando, como mis amigos han quedado sin mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo pensar que me haga sentir bien? ¿Cómo puedo pensar en las cosas que no podría hacer con mis amigos porque no tenemos intereses comunes y que ahora puedo hacer en este momento concreto solo? Por ejemplo, son pensamientos que valoran como el hecho de que ahora mismo tenga un cierto espacio de tiempo libre, por ejemplo, es algo que no es necesariamente negativo. Y en ello creamos una nueva perspectiva para abordar el estímulo que nos estaba causando una desregulación emocional. Individualmente podríamos tener eso, pero luego también es importante, si bien mencionar las herramientas relacionales. Las herramientas relacionales es el entendimiento de que hay procesos en los que están fuertemente condicionados por cómo otras personas interactúan con nosotros, al igual que nosotros al interactuar con otras personas condicionamos parte de esos procesos. Por ejemplo, cuando existen relaciones amicales, cuando existen nuestras relaciones con nuestra familia o con nuestra pareja, la manera en que yo me siento dentro de esa relación, de si es un espacio seguro, si es un espacio en que me siento cuestionada, si es un espacio en que me siento menos valorada, si es un espacio en que me siento súper apreciada, súper cuidada, muchas veces dependen de cómo yo actúo, pero también de cómo la otra persona actúa conmigo. En ello, las herramientas relacionales buscan utilizar acuerdos específicos dentro de nuestros vínculos que nos ayuden a corregular nuestros procesos. Esto se puede ver con planteamientos como reconociendo que cada uno podemos tener necesidades y límites diferentes dentro de qué es lo que podemos utilizar para que sea una relación funcional y sana para nosotros, pedir una materialización de cómo mi inseguridad está pasando en la realidad y cómo podríamos llegar a un acuerdo en el cual, en este caso, por ejemplo, si soy yo quien tiene una inseguridad particular, lleguemos a un punto medio en el que no me sienta tan inseguro en determinados momentos. Se puede ver con formulaciones como cuando no contestas, siento miedo de que haya pasado algo, que por el motivo que sea contextualmente, a mí me genera mucha ansiedad cuando, cogiendo el primero de los ejemplos que estábamos poniendo, cuando sales a la calle y estás conduciendo, porque te puede pasar algo. Podrías escribirme cuando no vas a estar disponible, podrías escribirme cuando llegues a casa, podrías escribirme cuando XX. El pedirlo así, la otra persona obviamente tiene todo el derecho de conceder, no conceder esa petición o hacerlo en un grado en el que sea funcional para la otra persona. Pero el hecho de pedirlo o plantearlo, si se llega a funcionar en un acuerdo relacional, lo que hace es activar que el miedo extremo de un peor escenario no sea una constante siempre que esté pasando esta situación de que no está contestando por mucho tiempo, por el motivo que sea, pero también el que si nos preocupa algo en particular que nos genere un miedo muy legítimo dentro de nosotros, que tengamos herramientas en las que recordarnos que
incluso si esa situación es riesgosa, de momento no está pasando nada, solo es una cuestión de tiempo que me avise para X, para Y. Esas son todas herramientas que sirven para paliar la sensación, la preocupación que tenemos de forma natural por ese vínculo, a lo mejor en una situación concreta y una inseguridad, una inseguridad particular. También se puede ver en las discusiones, en cómo las afrontamos, por eso existen los fight languages, por ejemplo, y en ellos son como utilizar herramientas de conductualidad para parar la discusión hasta que estemos preparados para continuar realizándola, porque ya si elevamos la voz y en ello despierta que me sienta en un estado de shock, no solo vamos a estar preocupados por solucionar el conflicto, sino también desescalar nuestro estado interno, similar a lo que pasaba cuando hablábamos de los patrones de ansiedad social, en que ahora existe un doble input que dificulta y paraliza la funcionalidad de que podamos resolver el conflicto. Estos acuerdos no están puestos en piedra y siempre son cambiantes y requieren un vínculo de comunicación constante con las personas con las que queremos formar estos acuerdos, pero sí son herramientas de corregulación que nos permiten que nuestros procesos cognitivos, si bien no necesariamente podemos paliar el primer intuitivamente pensamiento que nos viene a través de este estímulo, sí nos ayuda a regularlo significativamente y que no escale en distorsiones cognitivas fuertes del tipo que sea, o que en caso de esa escala podamos volver y bajarlas de tono. Ok, todo esto que hemos visto, ¿cómo podríamos aplicarlos dentro de debate? Lo primero de ellos es que fuera del contenido propio de los debates, el conocimiento de herramientas cognitivas, tanto de introspección como sobre todo de intervención, nos puede servir para tener una plantilla emocional con la que nosotros lidiar con situaciones de alto estrés y alta competitividad. Esto no significa que las herramientas cognitivas funcionen en todos los escenarios en los que se da debate, pero si encontramos que existen patrones comunes en cómo nosotros llegamos a, por ejemplo, lidiar con la derrota, lidiar con la victoria, de las distorsiones que hemos estado hablando durante el taller, ahora podemos tener un poco más de ideas de un ejercicio de, por ejemplo, desdramatización, de relativización, de despersonalización de lo que está pasando y el cómo estamos pensando acerca de esta situación particular. Hay un taller que hice para LOEX de aproximadamente hace un mes, una cosa así, que explora más en profundidad cómo podemos lidiar con la frustración, con los nervios y con estos sentimientos que muy comúnmente aparecen asociados a personas que debaten a nivel competitivo. Es una plantilla emocional al respecto. La segunda cosa es, dentro del contenido propio de los debates, es una plantilla analítica muy fuerte para racionalizar los procesos que desencadenan la emoción. Al final, el debate es un ejercicio lógico, es un ejercicio lógico donde tenemos procesos que racionalizamos en todos los puntos posibles la probabilidad de que pasen cosas y la importancia de que pasen cosas. Esto, haber conocido estas herramientas, nos sirve como plantilla para sobre todo analizar cómo a través de cómo me han enseñado a reaccionar ante la emoción, las personas pueden desencadenar procesos cognitivos por los cuales valoran cognitivamente la emoción como positiva o como negativa o como cuestionada dentro de su cosmovisión o miles de valoraciones que podemos llevar a cabo. También esto nos sirve para entender no solo cómo me han enseñado a reaccionar bajo un contexto particular, sino el cómo esa reacción que estoy teniendo se valora en términos de importancia, de encuadre, o bien para un actor particular, o bien en general para la emoción. ¿Qué es lo importante de los procesos en los cuales se reacciona, por ejemplo, a una política pública? ¿Cómo las personas conciben esa política pública? ¿Cómo aceptan o no que esté pasando? ¿Cómo la utilizan o no la utilizan? Ese tipo de condicionantes al final de cómo se usan y cómo reaccionan son una plantilla analítica que ahora podemos tener un poquito más de profundidad a la hora de abordar los procesos cognitivos de los mismos. Vamos a verlos en un par de ejemplos. El primero es que en emociones de actor, de forma muy clara, lo que estamos haciendo es una priorización o un encuadre de cuál es el proceso más importante por el que está pasando el jugador a través de que se le plantee una moción particular, que en este caso sería filtrar una protesta o boicotearla de forma activa, y dos, cómo ese proceso se lleva a cabo para que sea probable y en razón de eso podemos decir que tenemos impactos dentro del debate. Una forma de entenderlo con plantilla analítica sería, por ejemplo, con este triángulo, y es en un contexto en el que yo soy un jugador profesional, en el que he dedicado tiempo, esfuerzo a entrar en este equipo, en el cual he desarrollado parte de mi identidad como jugador profesional y ahora mismo estoy ya en este punto de la NBA, cuando tomo una conducta, que sería como el estímulo que estamos evaluando, ¿qué patrones puedo activar?
puedo activar patrones en los cuales, precisamente por un contexto en el que internamente y externamente estoy valorando mi posición profesional de no solo ganar dinero, sino de autorrealización con respecto a si estoy jugando porque me gusta, por ejemplo, los pensamientos que desencadena a veces el boicot activo cuando tenemos distorsiones son si me expongo no me dejarán seguir jugando, en qué grado no me van a dejar seguir jugando y sobre todo cómo esto me va a afectar a mí en este contexto. Pensamientos como voy a estar en el banquillo toda la temporada, no voy a poder crecer, no voy a tener buenos partidos, los partidos que tenga siempre me van a acabar cortando, no me van a dar publicidad, mi contrato se va a acabar, no lo van a renovar. En estos pensamientos lo que hace es aumentamos la sensación de que la conducta particular que vamos a tomar supone un riesgo significativo a algo que podemos contextualmente considerar como importante. Estos procesos podríamos hablar de por qué son probables de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la presión a la que están sometidos, de acuerdo a cómo se valora particularmente si te encuentras dentro de un movimiento social y quieres hacer una crítica, realizarlo a través de una corriente más activa, menos activa, la presión a la que te expones en ambos lados. Podemos hablar de cómo es probable que como mínimo exista un cierto mínimo riesgo en el cual pensemos en estos peores escenarios. Ahora, el cuánto vamos a pensar en estos peores escenarios, si explicamos bien por qué es probable que entremos en estos patrones de sobrepensamiento o por qué incluso si no hacerlos es suficiente porque aumenta significativamente, incluso si es en 4 ocasiones, la presión que sentimos con respecto a nosotros mismos, la sensación de fracaso, la sensación de no poder avanzar y la frustración con nuestras propias acciones internamente. Cuando hablamos de estos riesgos y de estos patrones de pensamiento, al ser emociones que se valoran o que pueden tener una potencialidad de ser paralizantes dentro de las personas, podemos intentar encuadrar que lo que yo voy a valorar más es justamente sentir que no estoy poniendo en peligro mi futuro profesional y evitar ese patrón de pensamiento y ese patrón de emocionalidad alrededor de este estímulo. Es una forma que podríamos tener de entender cómo la conducta influye en pensamientos hacia el riesgo y cómo esos pensamientos hacia el riesgo, si no los regulamos razonablemente, pueden llevarnos a emociones en las cuales el actor tiene perjuicios y tiene impactos significativamente negativos. Podríamos hacer lo mismo del otro lado. Aquí he puesto un ejemplo, creo que no merece la pena como volver a hacer toda la estructura, pero si luego queréis leerlo, como ahí podría estar. Y en ello al final acaba la misma conclusión, ¿no? Como procesos de probabilidad desencadenados bajo este triángulo pueden hacernos pensar que el encuadre que más va a importar va a ser el riesgo que estoy corriendo, que no estoy corriendo hacia un lado en razón a mi profesionalidad, en razón a mis principios. Si llegamos a este punto, el triángulo ya lo hemos hecho y lo hemos utilizado, podemos profundizar más y es ok, en emociones que no son específicas de actor, donde no es tan fácil que tenemos que hacer esos procesos introspectivos, lo que nos pueden llegar a pedir son procesos de reestructuración cognitiva. Las emociones de mundos es una reestructuración cognitiva estructural espectacular. Es evaluar cómo me han enseñado a mí a sentirme ante un factor o múltiples factores concretos y qué cambia dentro de mis procesos cuando las expectativas con las que me las han enseñado son diferentes. Por ejemplo, en este caso la temporalidad, una reestructuración cognitiva sería justamente evaluar y hacer el proceso de si ahora mismo en el mundo, en el statu quo con el que tenemos que compararnos, pasa una ruptura, por ejemplo, de un vínculo sexoafectivo, ¿cómo reaccionaría probablemente relacionado con la expectativa de que no fuera temporal? Y en el otro lado, el cómo ahora, ante esa ruptura, podría justamente reaccionar de forma significativamente diferente en mis procesos, evaluándolos como mucho más naturalizados, por ejemplo, que se terminen las relaciones como mucho más protegidos en mis mecanismos para, al entender que son temporales, protegerme a mí mismo y no investir tanto tiempo, tantos recursos o tener como un mínimo de independencia mucho más fuerte fuera de esa temporalidad. Y a raíz de los procesos que desencadenan, la reestructuración cognitiva que tenemos las personas y el cómo nos manejamos dentro de nuestras relaciones tiene planes alternativos de acción. De alguna forma, el mundo del statu quo sería el registro que haríamos antes de la reestructuración cognitiva y el mundo con el que nos comparamos sería el plan de acción alternativo que a su vez lleva una estructuración cognitiva fuertemente diferente con respecto a estas relaciones, por ejemplo, amistosas y románticas. En última instancia, creo que la reestructuración cognitiva
es muy útil cuando comparamos mundos, cuando comparamos modelos, porque nos obliga a hacer esas dos partes. Y ya si tenemos un poco claro qué tipos de planes de acción pueden ser razonables para las personas, en términos de cómo es probable que aprendan a manejar y a enfocarse, por ejemplo, a un ámbito en el que independientemente de la temporalidad pueden disfrutar las relaciones, o la que precisamente porque saben que son muy temporales no disfrutan de las relaciones porque no se dejan ser vulnerables, no se dejan ser íntimos, el proceso que queramos hacer, son reestructuraciones cognitivas de acuerdo a la realidad particular, la que estamos viviendo y con lo que lo estamos comparando. El último de los procesos o de las maneras en que podemos interactuar con los procesos cognitivos es cuando hablamos, por ejemplo, de reacciones no solo como ante cosas políticas, sino, por ejemplo, cuando tienen que ver con representación de un concepto, de pues, una visibilización concreta. Las mociones de medios suelen tener bastante procesos cognitivos puestos por medio, aunque sea en el análisis de las personas espectadoras. En esta moción, por ejemplo, si nosotros cogemos un proceso cognitivo y utilizamos el triángulo, y es como, vale, ¿cómo reacciona cuando se muestran madres complejas? Razonablemente, ante un contexto en el que tenemos las madres teresas de Calcuta como la mayor representación de lo que es ser una buena madre, cuando tenemos una priorización de estas madres complejas en algunos medios, cómo se activan pensamientos para aquellas madres que no son la Madre Teresa de Calcuta y que efectivamente pueden empatizar con las dificultades que tienen las madres que están viendo, qué tipo de pensamientos desencadenan, qué tipo de emociones y cómo sus conductas pueden variar ante lo mismo. Es el mismo triángulo que estamos utilizando y podemos utilizar esa plantilla de cómo va a pensar una madre que también ha tenido dificultad para gestionar su tiempo individual cuando está teniendo un hijo, que también ha tenido dificultad para gestionar los berrinches cuando está el hijo enfadado porque tiene hambre, porque se pone a llorar, por lo que sea, cómo se siente cuando ve esa representación, cómo puede ver más acompañamiento, más comprensión y disminuir la presión de que tienen que ser perfectos o que como mínimo no están solos cagándolas si es que no hacen las cosas 100% bien dentro de su crianza, y cómo eso puede impulsar sobre todo procesos más sanos en los que mi conducta conmigo misma, como yo actúo, me perdono, me doy mayor capacidad y me doy más validación de que los momentos en que no he sido buena, eso no necesariamente me hace una persona terrible, sino que lo importante es en esa legitimación de mis pensamientos, enfocar a cómo puedo ser una mejor madre, no en lo que me dice la sociedad que es madre, sino dentro de mis complejidades, dentro de las cosas en las que yo encuentro particular frustración, particular emocionalidad negativa. Este triángulo lo podemos repetir las veces que queramos cuando hablemos de espectadores y es una forma bastante accesible de dar profundidad a qué es lo más probable que pase o qué es algo que sea razonablemente probable que pase en la cabeza de las personas. Y una vez entendemos qué es probable que pueda pasar en la cabeza de las personas, podemos utilizar también y profundizar fuera del triángulo en los acuerdos relacionales que razonablemente llevaríamos a cabo. Y es, si yo ahora ya reconozco, legitimo mis dificultades y en lugar de luchar con tener que ser la Madre Teresa de Calcuta, intento aplicar a cómo yo en mi contexto, si es que es micro, si es que es macro, probablemente en micro en este tipo de emociones, puedo lidiar mejor con ellas, me doy la oportunidad de establecer o mínimo de pedir cambios en los acuerdos relacionales y ahí establecer unos vínculos más sanos. Por ejemplo, si tengo una pareja, múltiples parejas y que ahora mismo no están teniendo un tiempo significativo con el niño, puedo solicitar ayuda a que tengan un reparto de tiempo más equitativo para que yo pueda también tener tiempo para mí misma. Puedo solicitar ayuda en mis círculos, ayuda no es la palabra, pero solicitar que en mis círculos sociales quizá haya espacios diferenciados para hablar de cosas de los bebés y hablar de cosas que no tienen que ver con los bebés. Y así, ante un estímulo y ante una emocionalidad en la que sentimos frustración por perdernos de alguna forma nuestra identidad, por ahora ser madres, intentar ser la mejor madre posible, encontramos una mayor capacidad de realizar, como mínimo de pedir estos acuerdos. Entonces, en este ámbito, como tenemos una cadena de procesos internos y procesos externos que nos pueden llevar a impactos diferenciales dependiendo del lado en el que estemos. Esto es el final del taller en términos de cómo podría aplicarse debate y el final del taller en general. Y solo queda pues, como dar las gracias por la atención, decir que la bibliografía va a tener adjudicación, si no lo he dicho al principio del vídeo lo vuelvo a decir, y que si tenéis alguna duda fuera de bibliografía, si queréis como solo hablar de este tipo de procesos, pues ya encantada de hacerlo.